La potente patada del Mesías, cuya forma tomó la de una cruz, había golpeado al dios Zeus directo a su cara, a lo cual, el impacto provocaría que la deidad griega saliera proyectada hacia las gradas para así chocar bruscamente sobre el Coliseo. Ante la inmensa sorpresa de absolutamente todos los dioses y humanos, Zeus había sido derribado por la fuerte patada de Jesucristo. Incluso Heimdall quedó atónito sobre ese hecho, pero luego la multitud de los humanos empezaron a festejar sobre la delantera del Mesías, quien únicamente se limitó a observar al dios con seriedad. Pero en ese momento, el dios griego se empezaría a levantar poco a poco, hasta que estaría totalmente de pie con evidente daño sobre su rostro, el cual ya se notaba la sangre de su frente. Pero el dios solamente se tronó su cuello y comentó lo siguiente. Hace varios milenios que llegué a sentir esta cantidad de daño. Ni siquiera Tifón fue tan bueno como tú lo estás haciendo, joven Mesías. Sin duda alguna, me está hirviendo la sangre en adrenalina pura. Ahora sigamos la diversión. Zeus flexionó sus rodillas, inclinando su torso hacia el frente, colocó una pierna hacia atrás y la otra hacia adelante. Con sus palmas cubrió sus rodillas y lanzó una mirada sádica al humano. Más veloz que cualquier rayo, arremetió hacia Jesús como si fuera un cañón. Pero por el lado del Mesías, este nuevamente se quedó quieto, a lo cual, el raciocinio de su conciencia divina, le diría a continuación. Una embestida directa vendrá hacia ti. Jesús, aún con su gesto serio, se desplazó con gran pasividad a un lado. La aceleración y velocidad con la que se aproximaba Zeus, además de su postura, hacía que le fuera imposible cambiar de dirección o detenerse. Jesús lo observó pasar a su lado, y antes de que siguiera su camino hasta impactar con las paredes de la arena, Jesús le dio un ligero empujón en su hombro hacia abajo, haciéndolo desestabilizarse hasta el punto de temblar por su incapacidad de equilibrio. Y sin perder el tiempo, Jesús apretó su puño derecho con gran fuerza, mientras tenía una pierna al frente y la otra atrás, y sujetó a Zeus de su ropa para acercarse a él. Zeus solo pudo ver la figura borrosa de un puño directo a él, y justo antes de siquiera cubrir su rostro. Zeus sintió un enorme dolor en su abdomen, el cual había recibido el duro puñetazo de Jesús. Zeus, al haber recibido tantos golpes a su cara, había olvidado que también podría ser atacado en su abdomen, y ahora las consecuencias de su descuido le harían sufrir enormemente a la vez que escupía sangre, y su gesto estaba impactado de la enorme fuerza que Jesús obtuvo de una de sus dos nudilleras. Heimdall gritó al público que Zeus había vomitado sangre, lo cual dejó otra vez a los dioses sin poder creerlo. Jesús se alejó del dios solo para ver con amargura el dolor de la divinidad. Será mejor que dejes este absurdo combate, no hay necesidad de que sufras por tu avaricia. La mirada perdida de Zeus todavía no recobraba la vitalidad y el aire, sin duda alguna, el poder del Hijo de Dios era de temer para cualquier deidad. Y aquel hombre que ama la armonía, le dijo al dios de los dioses con sinceridad. Perdóname, Zeus. No sufras más, no sangres más, por favor detén esto. Había pasado el tiempo necesario para que la regeneración acelerada de Zeus hiciera efecto, y su aire regresara a sus pulmones. Luego Zeus se puso rápidamente firme y respondió con una gran sonrisa bañada en sangre. ¿Buscas mi perdón? No hay necesidad de perdonarte cuando la palabra adecuada es agradecerte por este increíble deseo de seguir peleando. En toda mi vida, nunca enfrenté a alguien como tú. Es tan emocionante que ahora quiero luchar eternamente. La musculatura de Zeus había aumentado ligeramente, haciendo que la diferencia de alturas entre los dos se haga absurdamente grande. El dios empezó a sonreír de forma desquiciada junto a una mirada espeluznante. Entonces, veamos si puedes emocionarme más. A partir de este momento voy a demostrar por qué soy mejor que tu padre. Yo soy Zeus, el puto amo del cosmos. Desde las gradas, los dioses griegos analizaban la batalla. Zeus había recibido graves daños unos minutos atrás, pero si su oponente había dado tregua hasta que se levantara, significaba que debía utilizar una de sus más grandes técnicas, quizá la más grande en su arsenal de técnicas ocultas. Y mientras los dioses griegos seguían analizando, en uno de los rincones del Coliseo se encontraba un ente observando el combate, y aquel ente era nada y nada menos que el mejor guerrero del paraíso, el divino arcángel Miguel. El bello ángel de las batallas miraba a Jesús con seriedad, debido a que había ignorado la palabra de su padre de no hacer nada por los humanos, y al haber hecho aquello, el Todopoderoso le mandaría a vigilarlo. Regresando a la arena, Zeus había llevado su puño al costado, y se preparaba para avanzar.
Convertido casi en un peligro rayo, Zeus avanzó hacia Jesús, quien reaccionó sabiendo cómo contraatacar. Esquivó el ataque, dio un salto hacia atrás, y colocó su puño a su lado y se dirigió a Zeus, quien sonrió maliciosamente. Y el dios no se molestó en esquivar el ataque, sino, lo recibió de lleno en su rostro, y con su mano se aferró al puño derecho incrustado en su cara, dejando a Jesús con un gesto aún más serio. Zeus en tono de burla dijo lo siguiente. ¿No que podías saber lo que iba a hacer? Parece que esto no lo tenías previsto, o tal vez sí. Ahora vamos a ver qué harás sin poder paralizarme con tu valquiria. Las púas de la nudillera habían acertado en Zeus, haciendo que quedara inmóvil, pero no era un efecto eterno, y mucho menos para el dios capaz de regenerarse de graves heridas. Reginleif era inestable para Zeus, sentirse inmóvil tras cada uno de sus ataques la había dejado indefensa, y Zeus sabía que esa era su oportunidad. Zeus, no lo hagas. O de lo contrario, tendrás que enfrentar las consecuencias de tus acciones. Parece que si sabes lo que voy a hacer, me sorprende tu habilidad. Pero no me importan las consecuencias, quiero ver cómo superarás esta advertencia, hijo de Dios. Y en ese momento, Zeus apretó su puño y daría un brutal golpe en seco al puño de Jesús, a lo cual, la nudillera empezó a quebrarse lentamente, luego, antes de que Jesús hiciera algo, Zeus dio un segundo golpe, rompiendo la nudillera por completo. El arma divina se desmaterializó, provocando que la valquiria Reginleif volviera a la normalidad, pero su cuerpo ya estaba quebrado por el daño de Zeus, y luego ella empezó a desvanecerse lentamente. Sin embargo, Jesucristo estaba ahí. El Mesías golpeó a Zeus en el pecho, enviándolo lejos de ellos. Acudió rápido hacia Reginleif, se puso de rodillas para acercarse a ella. Inclinó su rostro hacia ella con los ojos cerrados, quien la pobre valquiria seguía desvaneciéndose hacia su inminente muerte. Pero Jesús la abrazó con gran amor y suavidad, y miró el cielo azul mientras que su alma vociferó al corazón de la frágil damisela. Aquel que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá para siempre. Reginleif, regresa a mi lado. Y en eso, las partes desvanecidas de Reginleif volvieron a formarse. Luego, la valquiria recobró la conciencia y pudo volver a respirar con gran agitación. La arena enloqueció absolutamente y por primera vez, habían presenciado un verdadero milagro. Jesucristo había resucitado a su valquiria Reginleif. A lo cual Hel abrazó a Brunhilde con lágrimas en sus ojos, al saber que su hermana regresó a la vida gracias al Mesías. Por su lado, Brunhilde estaba también muy feliz, pero ocultó sus emociones y solo se limitó a sonreír y a agradecer a Jesús en silencio. Y entre el público que seguía emocionado ante ese magnífico acontecimiento, se encontraban aquellos que siguieron a Jesús y predicaron el testamento por el mundo, y aquellos eran los 12 apóstoles, quienes reían con alegría el ver una vez más a su maestro haciendo otro milagro demostrando su divinidad una vez más. Y junto a los apóstoles, estaba quien era la madre de Jesús, la Virgen María Magdalena, quien solo rezaba al cielo con gran plenitud al ver ese acto tan bello de su hijo hacia su compañera. Y regresando al combate, Jesús seguía abrazando a la valquiria, luego le habló con paz pura. Tranquila, estás a salvo. Tu deseo de vivir es tan grande que ningún dios podrá con nosotros. Querida compañera mía. Reginleif sonrió dulcemente a Jesús, y le dio las gracias. Posteriormente, el Volund volvió a producirse, con las nudilleras de regreso en sus puños agujerados, se puso de pie y miró a Zeus con gran molestia. Muy pocas veces en la vida de Jesús había sentido molestia como ahora lo estaba sintiendo hacia Zeus, quien increíblemente y como si se tratara de un momento cómico, el dios estaba haciendo sentadillas, dando a entender que no le había tomado importancia al anterior suceso. El dios griego mencionaría. ¿Ya terminaron su emotiva escena? Lo bueno fue que me dieron tiempo para calentar mis rodillas para preparar este golpe. En eso, Zeus apuntó su brazo izquierdo a Jesús, y su puño derecho se resguardó distancia atrás. Con las rodillas flexionadas, la izquierda hacia adelante, y la derecha detrás. Zeus comenzó una gran concentración de energía la cual rodeaba su inmenso puño. Partículas de energía cada vez más se acumulaban en el siguiente golpe del dios, el cual sonrió y dijo lo siguiente. Hasta ahora has superado todos mis obstáculos, debo reconocer que si aceptaras ser un dios, tendrías un puesto extremadamente alto sobre los demás. Pero aquí te encuentras, luchando por los humanos en contra de nosotros. Anteriormente tú me hiciste una pregunta, ahora yo te haré una y quiero que me respondas sinceramente. ¿Por qué defiendes a la humanidad?
Creo que todos sabemos que los humanos siguen haciendo cosas horribles al mundo y tú lo sabes, ¿cierto? Dime, gran Mesías hijo de Dios. ¿Por qué luchar por ellos cuando son una causa perdida? Por su parte, Jesús miraría a la grada de la humanidad, quienes estaban en silencio ante la mirada del Mesías, y con un gesto que reflejaba tranquilidad y serenidad, para así responder a Zeus. Cuando yo caminé sobre la tierra, mi vida tenía el único objetivo de llevar a quienes me escucharan mis pensamientos. Un camino en el cual no hubiera envidia, odio, tristeza y sufrimiento. Yo guiaba hacia el verdadero cambio espiritual, en donde lo más importante es la propia felicidad del alma. Varios me oyeron y siguieron mis enseñanzas, y otros nunca creyeron en mí. Yo vivía en un lugar donde el oro y la miseria era el único paisaje, un lugar donde el sufrimiento era el pan de cada día. Por eso, mi padre me guió hacia mi crucifixión, y yo sabía que mi muerte sería la unión de todo el mundo hacia una mente sana y libre de egocentrismo. Después de haber resucitado y regresado al cielo con mi padre, me dispuse a observarlos por miles de años. Si te soy sincero, después de mi muerte, la humanidad evolucionó en la tecnología, pero al mismo tiempo cometían los peores pecados. Ellos mismos se hacían daño y a los animales y a la naturaleza. Yo soy consciente de que la perfección no la tiene nadie más que mi padre, y a veces veía a mis hermanos rezando por un momento difícil, a veces rezaban en agradecimiento por un buen momento, a veces rezaban cuando una tragedia mundial ocurría. Algunos de quienes rezaban lo hacían verdaderamente con su corazón en cada oración, pero también habían hermanos que rezaban pidiendo cosas egoístas. A todos los que escuchan mis palabras, les diré que cada quien es libre de elegir el camino que deseen recorrer, sin importar que crean en mí o no. Lo único que deseo es que busquen la importancia de la vida, del cariño de la naturaleza, de la belleza de los animales, de la hermosura de estar juntos ante cualquier mal. Si ellos ríen, yo reiré. Si ellos lloran, yo lloraré. Si ellos sufren, yo sufriré. Si ellos aman, yo amaré. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ama a tu enemigo, hazle el bien. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Porque en los momentos más difíciles de sus vidas, yo siempre estaré a su lado. La humanidad son la representación de la luz y la oscuridad, y eso es lo que más amo de mis hermanos. Un silencio abrumó la arena, pero repentinamente, toda la humanidad empezó a llorar ante las palabras repletas de compasión y cariño de Jesucristo hacia la humanidad, sus hermanos. Y en ese momento, estaría por marcar la eternidad, y es que tanto humanos bondadosos y humanos malévolos, todos y absolutamente todos los humanos, juntaron sus manos y con sus lágrimas sobre sus corazones, oraron con auténtica fe, con el único deseo de que su mayor salvador y protector, Jesús de Nazaret, ganara ante Zeus. La primera vez que la humanidad se unificó, fue y es, y será gracias a Jesucristo, por la vida y las ganas de vivir un día más. Por parte de las valquirias, Hera se encontraba llorando, mientras que Brunhilde solo sonreía con admiración. Hermana, Jesús es increíble. No puedo creer que alguien como él caminó sobre los humanos. Así es, Hera, Jesucristo sin duda alguna es la esperanza absoluta de la humanidad, hasta envidio a los humanos por tener a alguien tan maravilloso defendiéndoles. Regresando a la arena, el dios griego empezó a aplaudir. Estoy más que satisfecho con tu respuesta, y ahora comprendo tu necesidad de salvarlos. Pero aún así, no vamos a detener su destrucción, además de que me estás dando mi mejor combate, obviamente no voy a renunciar, así que Salvador de la humanidad, gracias a tu discurso pude terminar mi ataque especial. Espero lo soportes. En ese momento, Zeus empezó a correr hacia Jesús con su brillante puño, el cual era aquel golpe que derrotó a su padre Cronos en la titanomaquia. Y ese golpe era el puño que superó el mismo tiempo, y el cual detuvo la realidad a la vez que Zeus avanzaba a su contrincante, quien para asombro del dios, Jesús extendió sus brazos y cerró sus ojos esperando el golpe de Zeus, y el dios griego sin dudar aceleró su paso. Y finalmente Zeus lanzó su destructivo golpe a su rival, el cual abriría sus pupilas, las cuales brillaron.
En eso, la realidad regresó a la normalidad, los espectadores se preguntaron lo que había ocurrido, y cuando se dieron cuenta en la arena, se encontraba Jesús mirando a Zeus, quien estaba tirado a varios metros con el cuello destrozado y aparentemente fuera de combate. La multitud humana empezó a celebrar ese hecho junto a las hermanas valquirias, pero los dioses no lo podían creer, al igual que Ares, quien estaba impactado de ver a su padre noqueado. El Mesías miró a Zeus con decepción de que tuviera que terminar de esa manera cuando todo se pudo haber evitado. Luego, Jesús caminó hacia la salida, pero el Hijo de Dios se detendría en seco. Heimdall estaría a punto de declarar la victoria de Jesús, pero el comentarista sería callado por Zeus. La consciencia divina de Jesús le diría que Zeus se recuperaría, a lo cual él se prepararía. Y para el asombro de todos, el dios se pondría de pie al mismo tiempo que tendría su cabeza volteada y su cuello quebrado, siendo una escena espeluznante para los humanos y los dioses de las gradas. Brunhilde quedó atónita de la resistencia de Zeus, y empezó a sudar ligeramente por preocupación. En eso, el dios se levantó y ante el asombro de todos, Zeus tenía la cabeza volteada y su cuello destrozado. Era una escena espeluznante para los espectadores, a lo cual, Jesús lo miró con seriedad y apretó sus puños. El día de hoy he sido humillado tantas veces por ti, que ya perdí la cuenta. Simplemente es inaceptable el hecho de que un semidios me diera una gran paliza. Eres poderoso, lo admito, pero tú has logrado que llegara hasta este punto donde no me importa nada más que matarte. Quiero derramar tu sangre y asesinarte de una vez por todas, incluso si eso significa usar todo de mí para arrebatar tu vida. En eso la consciencia divina le dictó a Jesús un inminente peligro, y esa advertencia haría que Jesucristo se pusiera en defensa, algo que nunca había hecho en su combate hasta este punto. La consciencia divina dijo que sería inútil intentar evitar la transformación de Zeus, algo que sin duda, dejó a Jesús sorprendido de que su misma habilidad le dijera que sería inútil atacar ni tampoco cómo evitarlo rápido. La compresión muscular de Zeus había generado vapor a su alrededor, y una vez el vapor se disipara se lograría observar la figura del dios con una apariencia totalmente diferente. Si Zeus antes era de gran tamaño y musculoso, ahora era sumamente delgado y con su piel más apretada junto a un rostro que solo tenía la única expresión de una sonrisa psicótica. La apariencia de Zeus era desagradable para la vista, y eso haría que algunos aparten la mirada ante la incomodidad de ver esa forma. Heimdall anunció que el combate se reanudará y asimismo, el ahora deforme Zeus lanzó la verdadera derecha de Dios, cuyo golpe esquivó Jesús y se lo regresó al instante, pero Zeus no se detuvo y continuó lanzando más y más golpes que el Mesías regresaba al mismo tiempo. Ahora era una batalla mutua y no de quien atacaba y esquivaba primero. Pese a la forma de Zeus, el dios no iba a doblegarse y sus ataques no se detuvieron al igual que Jesús, quien aunque tuviera su habilidad que le decía lo que iba a suceder, dicha habilidad ahora solo decía constantemente que corría un gran peligro si seguía cerca de Zeus, y que se alejara lo antes posible, y eso era algo que el Mesías no iba a hacer. Si su habilidad divina no le ayudaba, él iría a contracorriente del peligro. Y en eso, ante el asombro de todos, Zeus había logrado golpear a Jesús en su rostro, haciendo que retroceda y escupiera sangre. Por primera vez Jesús había sido dañado por Zeus, pero el Hijo de Dios no se rindió y regresó a atacar a Zeus con valentía. Sin embargo, los golpes de Zeus siguieron impactando en Jesús, quien ya no podía predecir lo que acontecía. Más y más daño fue recibiendo el Mesías, debido a la gran fuerza del dios griego, y aunque Zeus igual recibía algunos golpes, el daño a Jesús sería mucho más. Oh no, esto no puede estar pasando, Jesús está siendo totalmente superado por ese viejo bastardo. Hermana, ¿por qué está pasando esto? Si hace poco Jesús había tomado la ventaja. Verás, Heir, la habilidad de Jesucristo es que su conciencia le dijera cómo superar cualquier obstáculo para hacerlo mejor, y eso le dio antes la ventaja, pero parece que su habilidad ya no le está siendo efectiva porque de lo contrario, Jesús lograría contrarrestar los ataques de Zeus sin problema, pero ahora Jesús está mucho más débil, debido a que resucitó a Reginleith, lo cual posiblemente hizo que su esencia divina disminuyera siendo menos efectiva. Heir solo se mostró preocupada ante la explicación de su hermana y miró el combate con angustia, debido a que Zeus estaba usando a Jesús como saco de golpes. Incluso tanto los humanos como algunos dioses pedían que se detuviera esta pelea con desesperación. Los apóstoles y María suplicaban a Jesús que se rindiera, al igual que los demás humanos, quienes le decían a Jesús que ya había hecho suficiente por ellos.
No podían soportar ver al Mesías sufriendo nuevamente por ellos, antes sufrió en su crucifixión y ahora por los puños de Zeus. Algunos empezaron a llorar del temor y la desesperanza. Pero ante toda la multitud gritando de desesperación, ahí estaba Jesucristo bañado en su sangre por los golpes de Zeus, mientras su cuerpo sentía cada impacto y su sangre se seguía derramando tal cual lo hizo cuando cargó la cruz. El corazón de Jesús sentía la angustia, miedo y tristeza de sus hermanos por él. Pero en eso, entre las miles de emociones de los humanos, había un grupo de emociones sobre la multitud. Y esos sentimientos eran de esperanza y confianza absoluta y verdadera, y donde venían esas sinceras emociones eran de algunos niños que rezaban no hacia su padre, sino estaban rezándole a él. Rezaban porque no se diera por vencido, mientras los adultos suplicaban por qué abandonara el combate. Los niños, aquellos seres más puros y nobles que existen, estaban apoyando a Jesús mediante oraciones con armonía, lejos del miedo y el horror de verlo masacrado a golpes. Los niños aún mantenían la fe en que él no se rindiera. Y en eso, sobre la cara bañada en sangre, de su mejilla recorrería una lágrima salida de lo más profundo de su espíritu. Jesucristo sonrió y diría lo siguiente al dios griego. Los escucho. Escucho a mis más pequeños hermanos dándome aliento. Los niños son los más maravilloso, ellos no conocen la maldad, solo desean jugar y reír sin parar, son almas llenas de bondad. Ellos son el futuro que la humanidad necesita. La humanidad necesita a niños con esperanza y felicidad, y para que ellos tengan un nuevo amanecer, yo lucharé hasta el final por mis pequeños hermanos. Y en ese momento, un puñetazo más se dirigía a su rostro, pero antes del impacto, Jesús ladeó su cabeza y lo esquivó a duras penas, mientras sonreía y a sus ojos Zeus se veía borroso por tanto daño. El dios griego se sorprendió por verlo de regreso en la batalla pese a su estado. Jesús dijo lo siguiente con una voz débil y cansada. No importa si mi cuerpo está siendo destruido, yo voy a salvar a la humanidad, porque los amo infinitamente. Ante esas palabras, las gradas enloquecieron. Eso no era solo fe, era un paso más a la victoria de la humanidad, y aquella angustia que sintieron hace poco, ahora se había transformado nuevamente en esperanza mientras volvían a rezar. Mientras cada puñetazo de los dos se hundía al otro para derrumbarlo, la sangre salpicaba sobre los dos y a sus alrededores, lo único que se podía escuchar en la arena era el sonido de la agonía, del dolor, de la carne y los huesos pulverizándose ante cada golpe que Jesús daba a Zeus, y al mismo tiempo que Zeus daba a Jesús. En este momento estaban igualados donde la única forma de ganar era dando todo lo que tenían por llevar la victoria hacia su bando hasta que no quedara nada de sus cuerpos. Las gradas no aclamaban a nadie, solo veían en silencio el increíble intercambio de golpes, donde incluso hasta el mismo Ares lloraba al presenciar un combate que era la representación máxima de epicidad, valentía y honor. Y no solo Ares, pues los demás dioses veían con asombro el combate, y si los dioses estaban así, por el lado de los mortales, estos estaban en un punto donde la esperanza era lo último que moría. Poco a poco los dos combatientes llegaban de forma rápida a su límite, y cualquier cosa haría la diferencia hacia la victoria. En medio de ese doloroso y desesperante silencio, los rugidos de los contrincantes por derribar a su oponente retumbaban en todo el Valhalla. Hasta que finalmente, se detuvieron. Zeus fue enviado al suelo, con el último puñetazo de Jesús, quien sonreía felizmente con la mirada a las gradas de sus hermanos, y su puño en alto junto a su barba teñida por la sangre. Heimdall se acercó a inspeccionar al abatido griego, quien diría con un gran dolor. Por favor díganme que esto terminó. Ya no puedo más. Todos se impresionaron, y los discípulos clamaron por su maestro Jesús, quien no se había movido a pesar de que su oponente había caído. Seguía sonriendo dulcemente, y su mirada perdida veía a su público. No puede ser, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Está muerto. Todos los espectadores por igual, se quedaron boquiabiertos ante ese hecho. Zeus, quien seguía mirando el suelo con agonía, ahora levantó su mirada y observó al Mesías y le dijo lo siguiente. Hey, chico. Eres sin duda, el hombre entre los hombres, me has dado la paliza que ningún otro dios pudo hacer en milenios, y estoy conforme con el combate. Jesús, tú eres el auténtico ganador y tienes mi mayor respeto. Los humanos fueron incapaces de evitar llorar, incluso algunas deidades.
y la figura de Jesús sonriendo comenzó a desvanecerse, y la nudillera se disolvió para traer de vuelta a la valquiria en su forma real, la cual también se disolvía, correspondiendo a la sonrisa de amor de Jesús. La pequeña valquiria tomó suavemente de la palma de Jesús para así acompañarlo en su viaje hacia la paz eterna, lejos del paraíso, la tierra y el infierno. Y en eso, los fragmentos de Jesús y Regine Leif empezaron a volar lentamente hacia las hermosas nubes, donde las hermanas valquirias y la humanidad hicieron una última oración en agradecimiento por las buenas enseñanzas y mostrar que el amor puede superar cualquier adversidad. Y mostrar que cuando suceda algo malo, nunca hay que olvidar el lado positivo, porque cuando camines sobre un campo, observa las flores que nacen sobre la madre naturaleza, y cuando algo malo suceda en el mundo, siempre habrá que estar unidos y así serán felices juntos, como hermanos por igual. Los humanos observaban cómo se desvaneció aquel pacifista que les dio esperanza y ganas de vivir. Su nombre era Jesucristo, el primer humano en vencer a un dios. Ronda 1. Jesús contra Zeus. Duración: 15 minutos con 6 segundos. Ataque decisivo. Golpe directo. Ganador: Jesús de Nazaret. Marcador: humanos 1, dioses 0.